En la semana le decíamos que había salido el reporte actualizado de semáforo delictivo que se titulaba Mayo, la cifra más alta de homicidios de esta administración, y que además traía datos pues nada alentadores para Baja California. Para desglosarlo, aunque sea brevemente, le agradecemos enormemente al director de Semáforo Delictivo, a Santiago Roel, nos tome la llamada. Santiago, muy buenos días. Hola, buenos días. Sí, ese fue el reporte. Mayo fue muy mal mes en seguridad, sobre todo en el tema de homicidios, que hay que recordar que el 80 o 90% de estos homicidios son narcoejecuciones, ¿no? Otra vez lo mismo, el narcotráfico en sus guerras de plata y plomo, afectando al país entero, ¿no? Algunos estados más que otros. Ayer, por ejemplo, sacábamos un reporte interesante de los municipios con tasas de homicidios superiores a 100 homicidios por cada 100,000 habitantes en el año, y salieron 32 municipios, de los cuales Baja California tiene 3, playas de Rosarito, Tijuana y Tecate, nos aparecen con cifras superiores a 100 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y esto no solamente en Baja California, hay muchos estados. Hay estados como Morelos, en donde hay 7 municipios así, o Guanajuato. En fin, es un tema nacional muy relacionado al tema del mercado negro de drogas, o básicamente relacionado a esto. Y mientras no entendamos la manera de resolverlo de veras, pues seguiremos padeciendo de este problema. Esto, digamos que pues es un llamado de alerta para las autoridades, es decir, no se han establecido los mecanismos entonces, Santiago, adecuados para la lucha contra la violencia. Pues mira, López Obrador y su administración habían planteado la posibilidad o la necesidad de regular algunas drogas para quitarle el poderío económico a las mafias. Es lo correcto, nosotros lo aplaudimos en su momento, pero no se ha hecho nada al respecto. Ya para estas alturas deberíamos tener regulada cuando menos la marihuana y el cultivo de la amapola con fines médicos. Lo de la amapola, la marihuana tiene muchos usos, siguiendo lo que han hecho nuestros socios comerciales y muchos otros países que han logrado un éxito en esto, de bajar violencia, corrupción y consumos incluso entre menores de edad, drogas peligrosas. Con este tema. Esta es una guerra contra el Estado de Derecho y va colapsando a la sociedad y al gobierno. Y si no lo entendemos y si no presionamos a que la actual administración haga lo que prometió, bueno, pues vamos a seguir padeciendo el problema. Tampoco ayuda los discursos del presidente, que son confusos, deben ser muy confusos para el propio ejército, en donde les pide que no actúen, que no intervengan, que la guerra ya se acabó, pero nosotros, los ciudadanos o el resto de los mexicanos, aparte del presidente, pues estamos viendo que la guerra continúa, es una guerra de plata y plomo, muy violenta, muy sanguinaria, pero que además tiene otros daños para la sociedad y para el gobierno, porque, te insisto, en el fondo es una guerra contra el Estado de Derecho, de alta corrupción, plata, y de alta violencia, plomo. Ahora, ¿cómo ve, Santiago, el tema de que ante la inacción de la labor legislativa, pues la Suprema Corte parece que en unas horas, en unos días, estará tomando una decisión, por lo menos en lo que se refiere al cannabis, para desde ese organismo despenalizar el consumo, incluso desde la parte lúdica? Porque eso suena como a un jalón de orejas, ¿no? Como decir, pues si los legisladores no están haciendo lo que deberían, pues se va a tener que hacer desde acá. Uno más, un jalón de orejas más de la Suprema Corte, porque ha estado pateando el bote, ha estado pateando la decisión el legislativo en México, y no ha querido resolver esto. Y luego vemos también que las iniciativas que vienen o que se han planteado traen demasiados controles, y esto no es correcto. Sobre todo en una sustancia como la marihuana no requieres tantos controles. Lo único que logras con el exceso de controles es dejar intacto al mercado negro, y lo que quieres es abatir el mercado negro, reducirlo a su mínima expresión, quitarle ese dinero a las mafias. Obviamente, y ustedes lo saben bien en Baja California, hay un mercado de exportación, que eso pues dependerá de Estados Unidos, pero ellos ya han regulado la cannabis, o el cannabis, y en este tema ya podríamos avanzar.
Habrá otros mercados de anfetaminas, de fentanilo, de heroína, que se mantengan y bueno, pero vas a reducirlo. Si no hay soluciones ideales, de lo que te quede, bueno, pues habrá que tomar decisiones, pero no vemos que el gobierno actual esté avanzando en la dirección correcta. Incluso te digo, con mensajes confusos, con pleitos con gobernadores, como es el pleito de Tamaulipas, que no contribuye a la seguridad, y con estos mensajes confusos, y con un tema muy peligroso para México, que es la militarización de la Guardia Nacional. Esto no es lo correcto. Ninguna democracia moderna en el mundo, ningún país de primer mundo tiene esto. Es decir, una cosa es la policía, otra cosa es el ejército, y lo peor que puedes hacer es confundirlos. Y es evidente que al ser el delito más grave, el que no se puede resarcir, pues hablemos del homicidio, Santiago, pero lamentablemente hablando del país y de Baja California, hay muchos otros delitos que analiza el semáforo delictivo en los que estamos en rojo y en doble rojo. Mira, sí, déjame hablarte de Baja California. Perdón, en el mes de mayo aparecen en rojo 4 delitos: el homicidio, la extorsión, y la violación y la violencia familiar. Déjame referirme a estos últimos, porque ya hablamos del homicidio. Nos ha incrementado con la pandemia y el confinamiento la violación y la violencia familiar. Por obvias razones, las familias están confinadas en sus casas, y hay un incremento de riesgo en violencia dentro del hogar, y una parte de esta violencia tiene que ver con la violación, y es la violación a menores de edad, niños y niñas, previos antes de la pubertad, o mujeres adolescentes, también menores de edad. ¿Quiénes son los violadores? Pues están en casa, muy cerca de casa. El tío, el padrastro, el vecino, el amigo, el novio, el exnovio. Tenemos que levantar la guardia porque este no es un tema policíaco, este es un tema sociofamiliar, y todos podemos contribuir a prevenir estos delitos. Es muy importante la prevención porque aquí sí hay un daño de por vida en el caso de una violación. Y la violencia familiar y la violación se pueden prevenir. Nosotros hemos tenido campañas exitosas en varios estados y municipios. Se requiere mucha información, se requiere dar estas alertas a la comunidad, darles la estadística y tener obviamente también canales de atención oportuna. Gran parte de la violencia familiar se da en matrimonios jóvenes, son los más propensos, y obviamente, como todos sabemos, pues hay diferentes tipos de violencia, no solamente la agresión física, también hay violencia emocional o económica, ¿no? Y sexual, como sería el caso del abuso sexual o la violación. Entonces, sí tenemos que estar alerta en este tema, por el tema del confinamiento, porque va a continuar. Y por el otro lado, bueno, pues los delitos de crimen organizado, que también se viven con mucha claridad en Baja California, pues presionar al gobierno estatal y presionar al gobierno federal a tomar mejores decisiones. Para eso es el semáforo delictivo, para que la gente lo utilice y para que las cámaras empresariales o las organizaciones ciudadanas lo comenten en su ciudad o en su estado y metan esta presión a los gobiernos. Es una herramienta de buen gobierno. Si se utiliza, es una buena manera de ir mejorando las cifras, ir generando la participación ciudadana que se requiere. En Nuevo León, yo soy de Nuevo León, hemos tenido los mismos problemas, pero con participación ciudadana y herramientas como el semáforo, hemos logrado reducir los daños. Sí, es un asunto de exigir que se rindan cuentas, pero pues ahora sí, como se dice coloquialmente, Santiago, con los pelos de la burra en la mano. No nos pueden decir que la cosa está bien como acostumbran, y justamente es por eso que es tan valioso el contar con este tipo de insumos, de este tipo de herramientas. Santiago, le agradezco enormemente. ¿Algo para cerrar? ¿Algún mensaje final? Te dejo nuestra página semáforo.mx. Ahí están los datos de Baja California con el detalle municipal en todos los delitos que monitoreamos. Muy importante que lo vean y lo conozcan los ciudadanos y las organizaciones ciudadanas y las cámaras empresariales. Ahí está, semáforo.mx. Muchas gracias, Santiago. Buenos días. Buenos días. Es Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo. 7 de la